Bien, entonces, definiciones. La oxidación, OX, es un incremento del número de oxidación y corresponde a la pérdida o pérdida aparente de electrones, mientras que la reducción es una disminución del número de oxidación y corresponde a la ganancia o ganancia aparente de electrones. ¿Sí? Entonces, uno gana, el otro pierde. Los agentes oxidantes son especies que oxidan a otras sustancias, tienen átomos que se reducen y ganan, o parece que ganan, electrones, mientras que los agentes reductores son especies que reducen a la otra sustancia y tienen átomos que se oxidan y pierden electrones. ¿Sí? Entonces, el que se está oxidando está obligando al otro a que se reduzca y el que se está reduciendo está obligando al otro a que se oxide. Entonces diríamos que el elemento que se oxide es un agente reductor y el elemento que se reduzca es un agente oxidante. ¿Sí? Mientras uno gana, el otro va a perder electrones. Si uno quiere ganar electrones, está obligando al otro a que los pierda. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo es eso. Tenemos ahí un ejemplo de una ecuación, en este caso el hierro reaccionando con cloro gaseoso para formar el cloruro férrico. Tendríamos entonces el hierro como agente reductor y el cloro como agente oxidante. Si son agentes, entonces el agente reductor sería el que se oxida y el agente oxidante sería el que se reduce. ¿Sí? ¿Cómo identificamos eso? Con las variaciones como tal en los números de oxidación. Nos están poniendo ahí los estados de oxidación. Entonces nos dicen, hierro, inicialmente en estado sólido, se encuentra en un estado de oxidación de 0, es neutro. Y en los productos, en la molécula del cloruro férrico, se encuentra en un estado de oxidación de +3. Entonces vemos una variación de 0 a +3. El cloro estaría teniendo una variación desde 0 en el cloro gaseoso hasta -1 en el cloro que está en el cloruro férrico sólido. Entonces también hay una variación. Mientras uno incrementa su número de oxidación, el otro disminuye su número de oxidación. Entonces, en este caso, el hierro pasa de 0 a +3, pasa a un estado de oxidación mayor, decimos se oxida. El cloro pasa de 0 a -1, pasa a un estado de oxidación menor, entonces decimos se reduce. Tenemos otro ejemplo ahí. Bromuro de hierro reaccionando con cloro para formar cloruro férrico y bromo en estado líquido. Entonces, el hierro nos están poniendo ahí estado de oxidación 3 en el bromuro de hierro y en el cloruro férrico al final, en los productos, también tiene un estado de oxidación de +3. No hay cambio. Él no ganó ni perdió electrones, ¿sí? Ni se oxidó ni se redujo en este caso. Bromo. Estado de oxidación -1 en el bromuro férrico. Y estado de oxidación de 0 en los productos al formar el bromo líquido. ¿Sí? Entonces vemos una variación. Pasó de -1 a 0. De una carga menor a una carga mayor. Por lo tanto decimos que se oxida. Y al oxidarse funciona como agente reductor. Vamos a ver al cloro ahora. Nos dicen cloro pasa de estado de oxidación 0 a estado de oxidación de -1. ¿Sí? Entonces vemos una disminución en la carga. Como disminuye la carga, entonces decimos se reduce. Y al reducirse funciona como un agente oxidante. Bien, ahora, las ecuaciones también nos la pueden presentar a nosotros en forma iónica. Entonces, para este caso, la misma ecuación que estamos observando en la anterior diapositiva la vemos acá, pero en este caso ya con las cargas puestas. Entonces, vemos ahí un hierro +3 en estado acuoso, un bromo con una carga de -1 en estado acuoso, vemos un cloro, no le ponen ahí la carga porque es un estado de oxidación 0. ¿Sí? Recuerden ustedes que una sustancia que está constituida por un solo elemento, por el mismo elemento, su estado de oxidación va a ser igual a 0. Entonces, en el caso de la sustancia cloro,
solamente tiene el elemento cloro en su estructura, por ende su estado de oxidación va a ser igual a 0. ¿Sí? Continuamos entonces. En los productos tenemos a hierro en estado de oxidación más 3, estado acuoso. Tenemos cloro en estado de oxidación menos 1, acuoso. Y tenemos bromo en estado líquido que no tiene número de oxidación o es igual a 0. Y tenemos nuevamente nuestra ecuación tal cual como la teníamos antes. De las dos formas las podemos representar. Una es de forma iónica y pues la otra no. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ionizar alguna sustancia? Por lo general, nosotros ionizamos nuestras sustancias en estado acuoso, llevándolas al estado acuoso. ¿Cómo logramos eso? Primero acá tenemos un ejemplo que es la sal común, el cloruro de sodio, la sal de mesa. ¿Sí? Obviamente no es la única sal que existe, sino es la más común. Entonces, cuando digan sal, realmente hay infinidad de sales, pero la sal común es solamente una, cloruro de sodio. Tomamos agua, H2O en estado líquido, y lo que hacemos es simplemente agregar la sal a nuestra agua, ¿sí? Y al adicionar sal al agua, podemos obtener ahora cloruro de sodio en estado acuoso. Entonces estaríamos formando una solución. ¿Qué está pasando aquí en su interior? El cloruro de sodio, bueno, de izquierda a derecha, lo estamos viendo representado en verde. Las esferas verdes corresponden al cloro, las esferas amarillas o naranjas corresponderían al sodio. Nos están mostrando ahí que la vamos a mezclar con agua, ¿sí? Y vemos también las moléculas de agua, en rojo el oxígeno, en blanco el hidrógeno. Mezclamos a ellos dos y al final, en la parte derecha inferior, estaríamos viendo la representación de lo que está sucediendo al interior con esas moléculas, ¿sí? La interacción como tal propia entre los átomos. Y observamos que antes lo que era nuestra molécula de cloruro de sodio, un cloro unido directamente con un sodio, se empiezan a separar. ¿Sí? Vemos al sodio ahora que está separado y que está rodeado por moléculas de agua. ¿Sí? Y el cloro también está separado y también está rodeado por moléculas de agua. Cuando se hace esa ruptura entre el enlace entre el sodio y el cloro, es donde se empiezan a generar las cargas. ¿Sí? Acá también tenemos que recordar nosotros lo que es electronegatividad. ¿Sí? Entonces, en cuanto a electronegatividad, un elemento que es electronegativo es capaz de capturar un electrón. ¿Sí? Entre más electronegativo sea, con mayor fuerza va a querer adquirir ese electrón. ¿Sí? Y por el contrario, alguien que no quiera electrones, que lo quiera liberar más bien, ahí estaríamos diciendo que es electropositivo. Entonces, en nuestra molécula de cloruro de sodio, el cloro es muy electronegativo y tiene la tendencia a capturar electrones. Cuando captura el electrón genera esa carga negativa. Recuerden ustedes que los electrones son negativos. ¿Sí? Y lo otro también que debemos recordar es que cuando tenemos un enlace, pues el enlace que antes había entre sodio y cloro, hay involucrados dos electrones. En todos los enlaces, en cada enlace en química, siempre van a haber involucrados dos electrones. ¿Sí? Entonces, para este caso, cuando se hace la ruptura como tal del enlace que había propio entre cloro y sodio, esos dos electrones se van con el cloro, ¿sí? Generando entonces nuestra carga negativa. Ahora dirán, ¿por qué si teníamos dos electrones solamente nos quedó una carga? Lo que pasa es que antes, para la formación de ese enlace, cloro había aportado un electrón a la formación de ese enlace, ¿sí? Y simplemente con la ruptura ahora, en este caso, del enlace entre cloro y sodio, esos dos electrones, él adquiere el que ya era suyo y adquiere el que era correspondiente al sodio. Entonces le ha quitado realmente un electrón al sodio. Lo que hace también que el sodio quede cargado. En este caso tiene una carga positiva. Muy bien. Entonces, tabla periódica. En la tabla periódica los elementos están organizados de tal manera que la electronegatividad se pueda ver diferenciada. Nosotros, entre más hacia la derecha de nuestra tabla periódica y más hacia arriba estemos,
vamos a encontrar los átomos más electronegativos. Hay que hacer la aclaración que la última columna, ¿sí?, correspondiente al helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, ¿sí?, ellos son gases nobles y ellos ya no necesitan ganar ni perder electrones, por ende no tendrían electronegatividad. Entonces, para saber quién es el átomo más electronegativo, para este caso sería el flúor, que lo encontraríamos más hacia la derecha y a la parte superior de nuestra tabla periódica, ¿sí? Nuevamente, sin contar los gases nobles. Y por el contrario, si nos vamos más hacia la izquierda, vamos a encontrar los elementos que les gusta regalar electrones, que son más electropositivos, ¿sí?, que tienden a cargarse positivamente. ¿Sí? Entonces vemos que esos son metales. Todos los metales, todos, a ellos siempre les va a gustar liberar sus electrones. Por ende, siempre van a tener una carga positiva. Entonces, entrando un poco más en materia, tenemos acá las convenciones que nos muestra nuestra tabla periódica. En el caso de oxidorreducción, nos interesan los estados de oxidación. Entonces, para este caso, el caso del hierro, nos muestran varios valores para los estados de oxidación, pero hay dos que son más comunes encontrarlos en el hierro. Entonces, si nosotros tenemos una tabla periódica convencional en nuestras manos, nos vamos a dar cuenta que solamente aparece más 2 y más 3. Entonces, estas son las valencias con las que más se está utilizando nuestro hierro para la formación de compuestos. Bien. Entonces, un recuento, oxidación y reducción. Cuando se ganan electrones, se trata de reducción. Cuando se pierden, se trata de oxidación. Entonces vemos aquí una recta numérica en la cual nos dice que si vamos aumentando en cargas, vamos a estar hablando de oxidación. Y si vamos disminuyendo en cargas, estaríamos hablando de reducción. ¿Mm? Tenemos que recordar, obviamente, la estructura de un átomo. En este caso es una representación del átomo según Bohr, donde nos muestran el núcleo, las cargas positivas, protones, neutrones, neutros, y los electrones que son negativos en la periferia. ¿Mm? Para el caso de oxidación y reducción, los únicos que se están movilizando son los electrones. Entonces, si ganan o si pierden, estaríamos hablando entonces de reducción cuando ganan electrones y oxidación cuando pierden electrones. Entonces tenemos un ejemplo. Si hay algún elemento que empiece en un estado de oxidación, digamos 0, y que cambie su estado de oxidación, en este caso que pueda pasar a menos 2, estaríamos hablando de una reducción, que ese elemento se redujo. Pero por otra parte, si lo hacemos de un estado de oxidación de 0 a más 4, estaríamos entonces hablando de una oxidación. Bien, entonces para este caso ya tenemos algunas bases para poder reconocer qué es lo que está pasando en una ecuación de óxido-reducción y cómo poder llegar a balancearlo en una serie de pasos, que lo veremos en el video a continuación.